lo que vino después con eso. Y claro, hay gente que está investigando qué está pasando en redes con esto. ¿Cuál fue el impacto en redes, si positivo o negativo? Si esto realmente desestabilizó el gobierno o no, o todo sigue igual que siempre. Bueno, como siempre los amigos, ya son amigos, los considero amigos, de Pulsar, de la UBA, el Observatorio Pulsar empezó a investigar todo esto. Y tenemos datos. Sí, la consultora ad hoc siempre presente con nosotros. Claro. También, que están siempre dando vueltas cuando lo necesitamos, aparecen como superhéroes. Ya está conectada Emilia Reiser, politóloga y consultora política, para poder charlar de todo esto y mucho más. Emilia, buen día. Acá Lauchi y Barto te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos nuevamente. ¿Cómo estás? Te vemos muy seguido, por suerte. Sí, la verdad que sí, gracias. Solo una pequeña corrección, no? más una cuestión institucional. Este informe lo hicimos solamente con ADOC, con el equipo de ADOC. Bien. Okay. En esta ocasión no participó Pulsar, pero bueno, sí, estuvimos bien, como bien adelantabas, estuvimos investigando desde el domingo pasado, todo lo que había pasado desde el viernes que Milei lanzó su famoso tweet, hasta, la semana pasada, casi una semana de relevamiento diario de cómo venía evolucionando la conversación, y relevamos 6 millones de menciones solamente en la Argentina. 6 millones. A Javier Milei. Un montón, ¿no? 6 millones de menciones. En primera instancia se encontraron montón. con eso, con que es mucho. Exacto, para que se den una idea, para tener una comparación, si ustedes recuerdan, por ejemplo, los que fueron las grandes conversaciones de las marchas universitarias, que estábamos quizás con mucha concentración en un solo día, hablando sobre ese tema, bueno, es eso repetido casi sistemáticamente durante una semana. O sea, son 6 marchas universitarias seguidas, con todo el componente además negativo que tuvo esta conversación, que fue básicamente de 6 de cada 10 menciones fueron negativas hacia el presidente. O sea, una negatividad récord que no habíamos registrado hasta ahora. ¿Es la primera vez que en la conversación Javier Milei se ve tan afectado? Sí, básicamente por dos cuestiones. A ver, no es la primera vez que se ve afectado en el sentido de que es más la negatividad que la positividad. Sí, es la vez que más encontramos de negatividad en cuanto a, 60% sí es el récord que hemos registrado. Y acá detectamos dos cuestiones que no se venían viendo hasta ahora, incluso en otras ocasiones como las marchas universitarias o, por ejemplo, lo que fueron sus repercusiones después del discurso de Davos, que creo que nosotros algo hemos conversado después de ese momento. En ese momento lo que se veía era una contraparte, un contradiscurso desde las comunidades digitales más oficialistas que trataban de instalar un encuadre que les era favorable, ¿no? Bueno, al final Milei tenía razón, los homosexuales son todos pedófilos, o nosotros no vamos en contra de la educación, queremos simplemente regularla, y etcétera, otros encuadres. En esta ocasión, ustedes no sé si han observado, pero no hubo casi movimiento homogéneo por parte de las comunidades oficialistas que salieran a un poco defender la postura de Milei, o defender el accionar de Milei, o levantar un poco su imagen desde el lado positivo. Entonces, tenés dos cosas. Por un lado, un movimiento muy negativo, y por el otro lado, una inexistencia de una contraparte que te ayude una contraagenda. Exactamente. Recién salió ahora en estos últimos días con lo que fue la visita a Elon Musk, claro, la motosierra y demás. Pero recién ahora, los primeros días, había casi un nulo contradiscurso, una nula contraencuadre de lo que venía sucediendo, ¿no? Ahora, qué loco, porque no me logro dar cuenta de si esto está ocurriendo porque efectivamente el golpe fue muy certero o porque hay una estrategia por parte del gobierno de no decir nada y dejar que se diluya. Porque es muy raro que en el campo de batalla que ellos mejor se mueven no haya habido respuesta de ningún tipo, ¿no? Sí, acá hay varias cuestiones que podemos tener en cuenta. La primera es que es un golpe que va directamente a no solo su base electoral, sino su base de seguidores adentro y fuera de la Argentina. Claro. ¿No? Hay una imbricación bastante interesante entre todo lo que tiene que ver con el mundo cripto y el mundo más liberal libertario, que tiene que ver con una cuestión de valores en las cuales se fundamentan uno y otros sectores. También lo que tiene que ver con todo un movimiento mucho más joven, ¿no? Que está más cercano a ese mundo y que se ve mucho más afectado, y en el cual la figura de Milei como un referente económico se ve más deslegitimada que quizás en otras esferas donde no lo tenían tanto como referente económico, pero más sí en otras cuestiones. Entonces, esa es una de las principales
variables que hay que tener en cuenta sin dar por esto ninguna solución ni ninguna conclusión cerrada, ¿no? Y por otro lado, lo cierto es que fue tal el golpe por distintas esferas, porque también lo que fue las repercusiones de la entrevista con Jonathan Viale, sumó le dio lore. Claro, entonces realmente es una situación muy compleja para establecer un marco distinto. Sí, lo intentaron hacer cuando ya bajó un poquito la espuma, pero lo cierto es que al principio no se vio ninguna estrategia muy fuerte después de lo que fue el intento de decir que fue un hackeo que no duró ni 2 horas. No hubo realmente mucho intento, por lo menos intento eficaz, digamos, en ese sentido. No, de hecho, él después del escándalo volvió a las horas, volvió a retuitear de nuevo información sobre el tema. ¿Ah, en serio? Y sí, intentó un poco reubicarse en esa postura, así que ahí la del hackeo se caía. Claro. Exactamente. No, y él mismo salió a decir que no lo habían hackeado, que por eso había fijado el tweet y salió a desmentir a sus propios voceros y segundas líneas que habían dicho que se había hackeado. No es la primera vez que pasa igual. Siento que también cuando pasó lo de las declaraciones sobre la homosexualidad y todo el quilombo que se armó, cuando se vio que realmente la gente se organizó, se armó un poco de quilombo, ahí también pusieron el freno un poco. No, perdón, ¿en qué sentido? No sé si y el freno en seguir poniéndolo como un tema de agenda, o sea, ahí rápidamente después de la movilización desapareció de la agenda, como que ellos lo manejan un poco así, se ve. Sí, a ver, en este caso en particular, creo que el gobierno no manejó el alcance que tuvo. No sabemos cuáles fueron las razones por las cuales publicó ese tuit, creo que lo determinará la justicia a fin de cuentas, qué fue lo que sucedió. Pero a diferencia de lo de Davos, que fue algo muchísimo más premeditado, que tiene que ver con su discurso, que tiene que ver con un movimiento más de derechas internacionales, en las cuales ya está inmerso Milei hace muchos años y no lo oculta, esto fue, no creo que haya tenido ese nivel de premeditación en cuanto al alcance comunicacional que tuvo el hecho puntual de publicar un tuit, ¿no? Después, ya una vez que se publica el tuit, el gobierno no tiene la capacidad de manejar todo el escándalo que se produce a raíz de eso. Hubo un intento en términos comunicacionales de establecer su propia forma de entender lo que sucedió con la entrevista, que terminó no saliendo bien para ellos. Y después de eso lo único que queda es dejar que se diluya. Todo disminuya, porque no te queda. Cualquier cosa que hagas en una situación de crisis, de crisis comunicacional como la que había en ese momento, ya no te queda otra más que esperar que todo baje, porque cualquier cosa que salgas a sumar al respecto va a hacer que siga creciendo. Claro. Y nosotros, por ejemplo, le sumo este dato de lo que investigamos. Nosotros comparamos esta investigación con lo que pasó con Alberto Fernández el año pasado. ¿Se acuerdan cuando fue el escándalo? Sí. Por las denuncias de Fabiola? Eso, que fue realmente un escándalo a nivel nacional, duró 3 días, 4 días, y se disipó después de lo que fue la salida de las fotos y la publicación de las fotos. Acá estamos hablando de una semana de mantener el tema en agenda y en las redes. Y cuando llegamos al 6º día, por ejemplo, después de todo lo que venía ocurriendo con Alberto, la cantidad de publicación de ese día era 100.000, y ahora en el 6º día de Milei tenemos casi 900.000, 870.000. Una locura. Las crisis por lo general en sistema digital se mantienen un par de días, bajan y después, como todo en Argentina, pasamos a hablar de otra cosa. Acá estuvimos una semana hablando del tema, entonces eso es realmente es un daño importante, que en esa situación lo que te queda es correrte y tratar de desviar la agenda llevándole una motosierra a Elon Musk, por ejemplo. Claro, ¿no? claro, ahora, claro. Una de las figuras más golpeadas leíamos que fue la de Karina. Por primera vez se puso en debate también mucho el tema de Karina. Sí, la conversación sobre Karina Milei, o el nombre de Karina Milei, ya empezó desde el primer momento, cuando se empezaron a elaborar hipótesis sobre quién le dijo o con quién se asesoró Milei o quién le pidió a Milei que publicara ese tweet, ¿no? Pero hasta que Ryan Davis, el supuesto asesor de Milei, que estaba atrás de la creación de la moneda y demás, no la menciona a ella diciendo que tenían contacto con Milei a partir de Karina y otras serie de cuestiones en torno a manejos turbios para la supuesta promoción de la moneda libra. Hasta ese momento el nombre de Karina no había tomado mucha relevancia, y ahí es cuando se dispara la conversación digital, porque pasa a ser una de las principales apuntadas y acusadas de todo este escándalo, ¿no? Entonces, realmente es el nombre que pasó a ocupar directamente el segundo lugar después de Javier Milei en la conversación del presidente.
Más incluso que el propio Caputo, Santiago Caputo, que también fue otro de los principales nombres después de lo que fue la repercusión de la entrevista con Viale, ¿no? Ahora, yo pienso, ¿no le habrá servido a Milei que después de la entrevista con Jonathan Viale la gente se haya enfocado mucho tal vez en Caputo y en el mismo periodista en vez de él? Digo, porque en teoría esa entrevista venía para emparchar y terminó como cagando todo aún más. Pero digo, tal vez le haya sacado el foco precisamente a él y lo haya desviado para otros personajes. ¿Eso ocurrió en redes o siguió lo negativo contra el presidente? No, eso no ocurrió, primero porque dentro de todo lo que había sido el escándalo y lo que implicaba que se hubiese interrumpido la entrevista como se interrumpió, trascendía el nombre de Johnny Viale y trascendía el propio nombre de Santiago Caputo. Segundo, porque pegarle a Santiago Caputo o pegarle a Karina Milei hoy en día también es pegarle a Milei porque son su bastión, ¿no? Sí, son un triángulo ahí armado. Exacto, es la mesa chica de la cual él depende en diversas cuestiones, pero depende directamente. Entonces, cualquier ataque hacia esas dos figuras, como a otras muy cercanas, también termina siendo un ataque hacia él. Y por último, esto que le decía, ¿no? Era tal el escándalo, lo que se estaba viendo, sumado a lo que ya venía haciendo, que también la entrevista terminó sumando negatividad. Ese mismo día, por ejemplo, vimos que la negatividad llegó a superar el 70%. Claro. Una locura. Si bien en promedio fue el 60%, ese día después de la entrevista llegó al 70%. Hacia Milei nada más, claro. No hacia todo el escándalo. Entonces, no fue, sin dudas, no fue una movida, por lo menos generada desde el gobierno, fue algo que tendrá otras razones, pero tampoco sirvió para desviar la conversación. Es el tema, hasta ahora en lo que va el gobierno de Milei, es el tema que más revolución generó en redes sociales, ¿no? El CryptoGate. No hubo otro tema que ni siquiera se le acercara en cuanto a el peso que tuvo en redes sociales. Sí, por todas estas cuestiones que venía diciendo, por el volumen, las 6 millones de menciones, por la negatividad que generó, por el tiempo que se mantuvo en agenda, por la repercusión a nivel internacional y a nivel local, sí, sin dudas, hasta ahora es lo que hemos visto más fuerte en cuanto a golpes, ¿no? Hacia el gobierno y negatividad hacia el gobierno desde que asumió y, bueno, lógicamente desde antes también, pero desde su gestión, sin dudas. Ahora, pues es una señal, porque que si me decís que cada 3 días más o menos, o 3-4 días se va diluyendo y esto todavía continúa, es atípico que pase algo así, que se mantenga tanto todavía en agenda. Sí, al día de hoy ya decreció muchísimo. Ya bajó. Esa es la realidad. Por lo que les decía, el reencuadre en torno a la imagen de Milei con lo que pasó con Elon Musk. Otras cuestiones también que pasamos a nivel internacional. Hoy todos los medios en la Argentina están hablando de las elecciones en Alemania y también es algo que hace el debate sobre el gobierno de Milei y a la situación de la política en general, a todo Elon Musk, Rusia, también hay un montón de cuestiones en el medio que hacen que la agenda un poco se corra. Y también porque no sucedió nada específicamente sobre la cuestión en los últimos 3-4 días, cosa de hacer que se mantenga el tema en la agenda. Entonces también pasan distintas cosas que hacen que lógicamente descienda como cualquier conversación en la agenda pública, ¿no? Emi, querida, muchísimas gracias. Gracias como siempre. Ojalá te podamos tener más seguido, charlar más seguido. Bueno, tiene que haber más quilombo. Cuanto más quilombo, más vas a estar vos con nosotros, así que más trabajo. Claro. Te mandamos un abrazo grande. Bien, chicos, hasta luego. Adiós. Ahí estaba Emilia Reiser, politóloga, consultora política de la banda de Ad-Hoc. Le mandamos un saludo grande a toda esa banda que está full. ¿Cómo laburan? Siempre, ¿cómo laburan cuando pasan estos quilombitos? ¿Cómo se agarra la pala por ahí? Bueno, vamos a ir a una breve tanda, amigos. Se viene Lore Calcopietro.